Bienvenidos a Buenos Aires y comienza la clase. Gusto en saludarles, buena tarde. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Igualmente a todos, igualmente en el chat, bienvenidos a todos. Bueno, vean compañeros, respetando la puntualidad de los que ya están presentes, voy a dar inicio, siempre recordándoles en este caso que ya estamos realizando y revisando y analizando ya las diapositivas del examen final, ¿verdad? Les recuerdo, como se los dije la semana pasada, ya publiqué todas, bueno, aquí en sesión ya publiqué todas las diapositivas del segundo parcial y estamos atentos a inicio del segundo parcial la próxima semana, ¿verdad? Como ustedes sabrán, los exámenes van a ser lunes, miércoles y viernes la otra semana y los días, les vuelvo a recordar, los días que tenemos examen, pues no tenemos clase, ¿verdad? Entonces, el otro lunes, pues no nos veremos igualmente, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a avanzar esta semana con el contenido del examen final y la otra semana, pues ya se determinará más que todo el tema de los exámenes del segundo parcial. Cuando platicamos la semana pasada, queridos jóvenes, analizábamos el tema de la vigencia de la ley y les decía yo, queridos amigos, que en el caso muy propio del sistema guatemalteco, en el cual ingresa en el mismo día en todo el territorio nacional, en donde debe ser aplicado, lo interesante de todo y como lo veíamos la última clase, es que hay ocasiones en las cuales, aunque ingrese y cobre vigencia en el mismo día la ley en todo el territorio, como lo analizábamos y lo platicábamos, hay un aspecto bien interesante, que la aplicación en ocasiones de carácter oficioso de algunos derechos u obligaciones que contempla la ley, pues sí se hacen de forma sucesiva, ¿verdad? En este caso se van cobrando vigencia de forma escalonada. Ya platicábamos la última clase, por ejemplo, uno de los más claros es el tema del documento personal de identificación, que fue y se fue sustituyendo conforme o sea, y se fue sustituyendo paulatinamente, por decirlo claro, y conforme se iba dando la pauta para poder, en este caso, cubrir el 100% del territorio. Es de decir, y platicando en este punto, es de decir que en la actualidad todo registro público y variación del mismo ya se encuentra en línea, ya se encuentra de forma electrónica y aún todavía les va a pasar, por ejemplo, ustedes cuando ya estén en ejercicio de su profesión, sobre todo en el tema del notariado, les va a pasar que en alguna ocasión no van a encontrar, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de defunción, alguno de matrimonio, que en este caso, por X o Y motivo, aún no se ha digitalizado, que realmente ya vienen siendo muy pocos, por decirlo de una forma sencilla, realmente son muy pocos. Lo que sucede es que con relación a este tema se debía hacer de forma oficiosa y el Registro Nacional de las Personas debía hacerlo de forma obligatoria, sin necesidad de requerimiento. Pero ante tal cantidad de personas y en este caso hay en Guatemala tanta población, y ante tanto requerimiento que hubo en los años posteriores a la ley del Registro Nacional de las Personas, en realidad no se hizo de forma oficiosa. En realidad, algunos registros civiles sí enviaron sus datos, por ejemplo, generalmente las zonas urbanas, pero las zonas rurales, en este caso, todavía hay bastante deficiencia y posiblemente ustedes encuentren algún documento como un certificado de nacimiento, uno de matrimonio o de defunción que aún no esté digitalizado. Y ojalá que se encuentre también, porque es de ir a buscarlo en los libros físicos y que si se encuentra, pues se hace en este caso la parte digital. Si no hubiera que no se encontrara,
dependería realmente de qué tipo de documento estamos solicitando, porque posiblemente sería sujeto de un trámite extra judicial, notarial, de alguna rectificación de que hay un error en la partida, o una inscripción extemporánea, por ejemplo, que pudo haber ocurrido. La verdad les digo, cerrando este punto, y porque estoy dando un poco de tiempo, que ya había personas que estaban ingresando, la verdad les digo, en este momento, quien no esté registrado, eh, estando ya el registro de personas ya prácticamente en el uso pleno de su ejercicio administrativo, registral, la verdad es que ya es por ya, ahí sí ya consideraría que no es deficiencia del registro, ahí ya es pura dejadez, ¿verdad? En este caso, ¿qué es mi recomendación? Si alguno de sus familiares cercanos o lejanos, por ejemplo, sus abuelos, sus bisabuelos, algún tío, aún tienen esa duda, lo mejor es hacerlo todavía en vida, ¿verdad? Todavía en vida se puede más sencillo que hacerlo ya posterior a su muerte, ¿verdad? Eh, el RENAP en realidad dio muchas alternativas que en este caso no eran alternativas directamente notariales, sino más que todo administrativas. Por 2 años estuvo dando la posibilidad de hacer rectificaciones a partidas de nacimiento, inscripciones extemporáneas, por mecanismos administrativos, una solicitud administrativa. Y eso fue más o menos entre el 2009 y 2011. Eh, Quien no lo hizo, lamentablemente, ahora sí ya no hay una posibilidad administrativa, no se puede hacer, y únicamente sería por la vía judicial, que es la más larga, o notarial, que en este caso no, la diferencia es que hay que pagar en ese sentido no, ¿verdad? Pero tarde o temprano se puede hacer. Bueno, he platicado este tema para un poco de minutos a las personas que están ingresando. Bienvenidos a todos. Espero que ya estemos todos presentes. Voy a tratar acerca del siguiente tema. Si ustedes recordarán, estamos viendo las clases de vigencia y el fin de la vigencia. Ahora vamos a el tema de la interpretación de la ley. Y vean, este es un tema, les soy bien sincero, que siempre me ha interesado y me ha importado mucho, porque para mí es uno de los pilares fundamentales del jurista inicialmente, y así también no solo del notario, sino del abogado. Vean, por ejemplo, soy bien claro y directo en este punto. Leer una ley en- y entenderla e interpretarla son tres fases distintas, ¿verdad? No tenga pena, Adriana, con todo gusto. Ahorita o sea, voy a los anteriores. Esta fue la primera que vimos, luego vimos esta, esa fue la semana pasada, y ahora estamos en esta. Esta es la de hoy, ¿verdad? Con todo gusto. Bueno, como les digo, hay tres momentos para mí muy distintos. El tema de leer una ley, el tema de analizar una ley y el tema de interpretar una ley. Son cosas distintas, ¿verdad? Son cosas muy distintas. No, la mayoría de personas, en este caso, que saben leer y escribir, podrían leer la ley. Eso es muy evidente porque si sabemos leer, podríamos leer una ley. Analizar la ley, esto requiere ya un proceso cognitivo más alto, más profundo, que les digo, siendo sinceros, podría hacerlo alguien que no conozca derecho, que no sea jurista, pero únicamente a razón de intentar entenderla. Es muy distinto, ¿verdad? El jurista, evidentemente, es su quehacer diario y no se queda únicamente con la lectura. El análisis evidentemente es mucho más profundo y no se va a quedar únicamente con la lectura de esa propia ley, sino va a integrar otros elementos como podrían ser la doctrina, como podría ser la parte constitucional,
como podría ser las normas de carácter internacional asimismo, ¿verdad? Entonces, no se queda únicamente con la lectura. Competencia, vean, perdón, me están diciendo que me queda el tema de competencia con ustedes, perdón. Licenciado, en Sí, competencia Sara. tuvimos definición, clases, territorio, materia, grado, cuantía y turno. Hasta ahí nos quedamos. Ok, no vimos vigencia entonces. Vamos a ver, No, permítanme. licenciado. Disculpen, no saben. Vamos a ver las diapositivas del segundo parcial, permítanme un momento. Vamos a ver. Sí, en este caso vimos hasta esta. Ahorita les voy a publicar. ¿Hasta acá? Perdonen, está mostrándose en este momento. ¿Hasta acá? Sí, licenciado. Ok, Ahí. ok. Ok, esta es la última diapositiva del examen del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pensé que había, bueno, entonces con la otra sección fue que sí tuve, creo que entonces con ustedes solo tuve una clase la semana pasada, ¿verdad? ¿Estamos bien? No tuvimos la clase del Sí, solo una lunes. clase tuvimos. Ok, ok, perfecto, excelente. Ok, entonces, esta para que recuerden, gracias, muy amable a todos. Para que recuerden, esta es la última diapositiva del segundo parcial, ¿verdad? La última diapositiva del segundo parcial. Entonces, con esto finalizamos todo el contenido del segundo parcial. Gracias a los que me recordaron. Pensé que había avanzado ya el contenido final, ok. Bueno, entonces, cierro. Se cerró de una vez digo. Cerré ya entonces el contenido del examen del segundo parcial con la última que estábamos viendo y entonces voy a publicar el contenido del examen final, ¿ok? Ya avanzamos un poquito, pero igualmente, ahorita vamos a ver. Gracias ahí. Yo como recordaba que había avanzado con ustedes esta primera diapositiva, pero no hay problema, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Ok, ya se está publicando, entonces vean, para recordar un poco, la última clase veíamos entonces el contenido del segundo parcial, final, terminamos con ese punto, e iniciamos contenido del examen final, ¿verdad? Dentro del examen final, quiero ser bien claro que vamos a concretizar temas que posiblemente ya los vimos, pero hay que enfocarlos de la forma complementaria. Veamos. Este tema de la vigencia de la ley, si ustedes recordarán, sí, permítame, no leí su mensaje, Ledvin. Les soy bien sincero, les informaré, me preguntan el tema del horario. Yo creo que eso no lo mencioné la semana pasada. Gracias también. Eh, en el tema del horario, según el calendario oficial, ¿verdad? Según el calendario oficial, es a las 18 horas. Pero esto está sujeto al cambio en virtud de quienes se van a examinar o quienes vamos a examinar, en este caso por la aplicación Moodle. La vez pasada, en el primer parcial, pues varios examinaron por Moodle, entonces a algunos les tocó la primera hora, que era de 6 a 7, y luego los siguientes, que en este caso era mi persona, de 7 a 8, ¿verdad? Eh, creería yo que posiblemente así sea, ¿verdad? Sinceramente. Creería yo que no vayan a cambiar las cosas. Pero oficialmente, jóvenes, oficialmente en este momento, la hora oficial son a las 18 horas, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en los exámenes, imagino que me lo van a hacer saber a mí, yo se los indico, ¿verdad? Y como les digo, quedemos en este caso según el calendario a las 18 horas, pero lo más posible, lo más seguro, es que sea a las 19, ¿verdad? Pero eso sí ya no depende de mí, le soy bien sincero, Leslie, ¿verdad? No depende de mí, eso depende ya de la coordinación, cómo coordina el horario, ¿verdad? Pero eso sí, les digo, como se los mencioné,
Ya envié el examen, son 20 preguntas, igual hay dos variantes, pero igual todos tienen 20 preguntas, 2 puntos cada una, para un total de 40 puntos y un tiempo máximo de 2 minutos por pregunta, en total 40 minutos, ¿verdad? 40 minutos. Las diapositivas de la clase no las sé. Bueno, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Vamos a comenzar prácticamente como que ya finalicé el segundo parcial, vamos a pasar a todas las diapositivas y comienzo lo del final, ¿verdad? Para que estemos ahí en sintonía. Imagino porque como tuve una clase con ustedes, pues no avancen en esto, pero no tengan pena, con todo gusto, ¿verdad? Como diría por ahí en la oficina, al cliente lo que pida. Pero bueno, no tengan pena, con todo gusto. Ahorita vamos para eso. Vamos a pasar todas las diapositivas del segundo parcial. Permítame un momento, ahorita lo voy a pasar. Ok, vamos a esto. Ok, ya está compartiéndose según esto en todos los dispositivos, ¿verdad? En todos los dispositivos. Entonces, vamos a hacer esto, lo mismo que he hecho siempre. Voy a habilitar mi micrófono, mi video, voy a ir pasando las diapositivas unos 10, 15 segundos por cada una y regreso con ustedes para ya iniciar el tema del examen final, ¿verdad? Con todo gusto. Regreso con ustedes en unos minutitos, muchachos.
Ya pasé todas las diapositivas, entonces, queridos jóvenes del segundo parcial. Entonces, con ello, vuelvo a insistir, ya completo el contenido para su examen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues que le hayan tomado, no, con todo gusto, no, de todo corazón no hay nada que agradecer, ¿verdad? Es para servirles a ustedes, jóvenes, no hay nada que agradecer. Eh, Espero que les haya servido y que si les haya faltado, no hayan podido tomar la captura respectiva, ¿no? Entonces, voy a publicar ahora todas bueno, comenzar a publicar las diapositivas del examen final. Con ese vamos a comenzar y comenzar a platicar acerca de estas últimas clases que en realidad ustedes mismos se van a dar cuenta, ya son la parte final, les soy bien sincero, ¿verdad? Del curso y que, como les mencionaba, jóvenes, vamos a ir no repitiendo, sino abarcando aún más algunos temas y reafirmando algunos temas que ya hemos visto. Como les decía, el primer tema que vamos a ver es el tema de la vigencia. ¿Qué sucede? Vean, este tema, queridos jóvenes, lo analizábamos cuando veíamos el proceso de creación de la ley. Quiero que vayamos entendiendo y vayamos concretizando, sobre todo en ese punto, por qué lo volvemos a analizar. Es entendido que en el proceso de creación de la ley, si ustedes recuerdan, hay ciertas fases, tanto administrativas como fases procedimentales que realiza el organismo legislativo para la creación de la propia ley. Dentro de ellos, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la dirección legislativa recibe la iniciativa de ley, platicábamos acerca de quiénes tienen iniciativa de ley, los tres organismos del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, el organismo judicial por medio de la Corte Suprema de Justicia, los tres magistrados titulares, el organismo legislativo por medio de los diputados, la Universidad de San Carlos por medio del Consejo Superior Universitario y el Tribunal Supremo Electoral. Cualquiera de estos órganos presenta iniciativa de ley, se recibe en dirección legislativa, ustedes recordarán que le colocan un número de orden y luego lo envían para que a la agenda lo conozca primero Junta Directiva y esta Junta Directiva en este caso lo hace de conocimiento del Pleno. Pleno conoce y envía para su dictamen a una comisión de trabajo. Ese dictamen, yo les decía, solo para recordar ese punto, es un dictamen que dentro del derecho administrativo que ustedes posteriormente algunos semestres más adelante van a ver, es un dictamen en este caso que tiene muchas ramas de vinculante en virtud que decide qué tipo de destino va a tomar la iniciativa. Si hay un dictamen favorable, continuará. Si no hay un dictamen desfavorable, se hace de conocimiento del Pleno y Pleno decide si se archiva o se envía a otra comisión o a la misma para que emitan un dictamen favorable. Con el dictamen favorable, entonces ya la iniciativa se va a proceder a discutir, que es el segundo paso. En la discusión, si ustedes se recuerdan, establece la ley que de forma ordinaria se va a discutir en no menos de 3 sesiones y extraordinariamente cuando hay un decreto de emergencia en una sola sesión. Ya luego pasamos después de la discusión a la tercera fase, que es la aprobación, que en realidad en la actualidad se hace por medio electrónico. Los diputados en cada uno de sus curules tienen la posibilidad con su huella dactilar de decidir si aprueban o no la iniciativa de ley. Y luego de aprobada la misma, en No, este hombre, caso, me dice, lo que pasa se es que remite, ya para la gente tiene la... perdón, Andrés, se le activó su micrófono. Bueno, se remite al organismo ejecutivo. Si ustedes se recordarán por qué razón se remite, es un mecanismo de control administrativo, se remite para su sanción. En pocas palabras, que el organismo legislativo por medio del o ejecutivo, perdón, por medio del presidente del Consejo de Ministros, analiza si la iniciativa de ley cumple con el respeto a la jerarquía normativa, el desarrollo del bien común, y si fuera así, la sanciona para luego mandarla a publicar. Si no fuera así, si ustedes recuerdan, tiene un derecho, es el derecho de veto. Si veta una ley, esta regresa al organismo legislativo para que se conozca en pleno, pleno conoce y decide si acepta las razones del veto, la vuelven a analizar y la arreglan lo que se pide y se vuelve a enviar para su sanción. Si no aceptan el veto, se remite y si en 8 días el organismo ejecutivo no sanciona esa ley, el organismo legislativo tiene la potestad y capacidad de utilizar su primacía legislativa
para enviar a publicar y que cobre vigencia la ley. Ya publicada, en este caso hay ese periodo entre ya publicada y que cobre vigencia, si ustedes recuerdan, y a este punto vamos, quiero que me comprendan, ¿verdad? Cuando ya es publicada la mayoría de leyes, en este caso en su descripción y en su parte transitoria final, establecen a los cuántos días de publicada iniciará su vigencia. Casi que de forma normal, ese es el proceso, porque la ley contempla a los cuántos días de publicada cobra vigencia. Si en dado caso no hubiere, se remite al organismo a la ley del organismo judicial y que establece que a los 8 días de haber sido publicada cobra vigencia. Bueno, eh, ese tiempo, si ustedes recuerdan cómo se llama el famoso vacatio legis, las vacaciones de la ley, donde está publicada, pero aún no es obligatorio. Bueno, vamos al eje central de este punto, que me fui algo rápido porque eso pues ya lo hemos visto, ya lo conocen. Vamos al tema de la vigencia. Miren, el tema de la vigencia, en primer lugar, es importante por determinar en el sentido de que hay ocasiones que el mismo derecho tiene conflictos en el espacio y en el tiempo. ¿A qué me refiero con ello? En el espacio, porque tiene conflictos de carácter territorial, ¿verdad? Hasta dónde puede cobrar su obligatoriedad una norma jurídica interna y hasta dónde se limita la obligatoriedad. En el tiempo de la temporalidad, en este caso, como su nombre bien lo dice, hasta dónde va a tener sus efectos jurídicos desde el momento de su nacimiento como tal, como norma jurídica, y hasta qué momento, ¿verdad? ¿En qué momento puede terminar esos efectos? Entonces sí debemos tener claro el tema de la vigencia, como lo mencioné últimamente. La vigencia, al fin de cuentas, es un tiempo, ¿verdad? Es un periodo en el cual ya una ley ya fue publicada, ya inicia su vigencia y ya se vuelve de cumplimiento forzoso, de cumplimiento obligatorio. Bueno, pero vamos a esto. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? En nuestro país hay dos, en este caso, formas de entender la iniciación de la vigencia. No propiamente porque hayan dos sistemas, no, en realidad en Guatemala hay un único sistema, ¿verdad? Pero por la metodología, por los derechos o por las obligaciones que se establecen en una norma jurídica, hay ocasiones que va a ser correlativo, ¿verdad? En razón de su aplicación y se va a establecer de forma escalonada. Me explico. En nuestro país, la ley cobra vigencia en el mismo día en todo el territorio. Quiere decir que si la ley estaba publicada y indicaba que el lunes 2 de octubre cobra vigencia la ley, cobra vigencia en todo el territorio donde debe ser aplicada. Ok, eso es fácil de comprender. ¿Cuándo inicia vigencia? Ya en una fecha cierta y no es solo en un departamento o en un municipio, en todo el país. Bueno, ahora bien, lo que sucede es que hay ocasiones en las cuales la ley contempla situaciones administrativas o de cualquier otra índole que por razón de su cumplimiento no puede cobrar vigencia el mismo día y aunque cobrara vigencia el mismo día, no se va a ejecutar de forma directa, sino se va a ir haciendo escalonadamente. Quiero colocar el ejemplo más claro que ha habido en nuestro país y que todavía sigue siendo un tema de mucho análisis por los efectos que aún todavía no se han realizado. El tema del documento personal de identificación, ¿no? Si ustedes recordarán, jóvenes, la ley del Registro Nacional de las Personas es del 2005, es el decreto 90-2005. Esta ley fue discutida desde el año 2002 y fue aprobada hasta en el 2005. Vamos a esto. De forma sincrónica, que es el sistema que aplica Guatemala, cobró vigencia el día establecido en la propia ley, que la ley establecía que cobría vigencia en ese sentido a los 8 días de haber sido publicada. Entonces, a los 8 días de haber sido publicada, cobra vigencia en todo el territorio.
que regulaba toda la situación y estatus civil de las personas, de la población guatemalteca. Pero era entendible que por tanta cantidad de documentos que debían ser sustituidos por el documento personal de identificación, por la metodología de cambiar de un sistema tradicional municipal a un sistema electrónico concentrado en una entidad, que todo cobrara, en este caso, dinamismo el mismo día era impensable, al menos en nuestro país era impensable. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros, queridos jóvenes, todos los que tienen más o menos mi edad, un poco unos años menos o unos años más, la mayoría tuvimos cédula de vecindad, ¿no? Eh, en este caso, yo siempre se los he dicho, la cédula de vecindad realmente era un decreto muy antiguo, 1930, y que no tenía ningún distintivo de seguridad y que sinceramente ya era un documento de identificación obsoleto, ¿verdad? Siendo claros y sinceros. ¿Qué ocurre? Pierde vigencia el decreto de cédulas y cobra vigencia la ley de registro de las personas que contemplaba el documento personal de identificación. Se supondría, porque así establece la ley, que en ese mismo 2005, cuando cobra vigencia, ningún documento de identificación interno, es decir, la cédula de vecindad, tendría en este caso vigencia. No podría identificarse con la cédula de vecindad. Pero es comprensible que eso iba a ser una tarea imposible. Entonces, ¿cobra vigencia la ley? Sí, pero algunos artículos de la misma que contemplan ciertas obligaciones y derechos se van realizando de forma escalonada, paulatinamente. Es más, desde el 2005 hasta el 2008 mediados del 2008, se le fue dando una prórroga por decretos a la ley de cédulas, específicamente al documento de identificación de la cédula de vecindad, para que continuara su vigencia, continuara ese periodo que el Estado reconocía de forma obligatoria. Es más, quienes tendrán más o menos mi edad, jóvenes, recordarán que en esa época fuimos a votar con cédula de vecindad, ¿verdad? Ese fue un gran problema en ese momento, porque la menor cantidad, háblese de que cuando llegó la votación había alrededor de unas 2.560 personas con documento personal de identificación, con el famoso DPI. Y todas las millonadas, además de población, pues no contábamos con ese documento, sino era solo la vecindad. Se hace la ampliación de la vigencia y entonces fue una votación multitudinaria en cuestiones de documento de identificación que era la cédula, ¿verdad? Y evidentemente los que tenían en este caso documento personal de identificación era un número muy selecto de personas que solo queda históricamente ahí la participación de dos documentos de identificación. Pero entonces, ¿qué sucedió? En realidad se le fue dando una ampliación para que siguiera su cumplimiento obligatorio. 2008 más o menos mediados comienzan ya a establecerse y a esclarecerse que ya no podíamos continuar con la cédula de vecindad. Es más, se planteaba la idea de volver a presentar nuevamente esa dualidad de documentos de identificación para la siguiente votación. Lo interesante fue que sí, efectivamente se vota nuevamente con dos documentos de identificación, pero era al contrario. Ya la mayoría de personas tenían su documento personal de identificación y la minoría tenía en este caso la cédula que todavía no habían hecho el cambio, la sustitución. Es que si ustedes recuerdan desde el 2006 al 2008 más o menos,
la consigna era, cambie su documento de identificación, cambie su cédula de vecindad por su documento personal de identificación en la fecha de su cumpleaños. Entonces, hay personas que, como no había sucedido su cumpleaños en ese momento, tuvieron que esperar un mes, 15 días, 2 meses, 3 meses a lo sumo, para que les entregaran nuevamente su documento, para que hicieran la sustitución del documento. Y hay personas, por ejemplo, como mi persona, que acabamos de cumplir años y que prácticamente tuvimos que esperar casi más del año, ¿verdad? Un poco más del año, porque les diría un año, pero sería mentirles porque en ese proceso hubo atrasos. Entonces, se podía ir a hacer el trámite, por ejemplo, de la sustitución del DPI, pero la entrega era tardadísima, tardadísima. Bueno, ¿qué sucedió a todo esto? Más o menos en el 2009 me fueron dando ya mi documento de identificación y que tenía una vigencia del documento como tal de 10 años. Bueno, a ver, vamos a esto. Lo interesante de todo, queridos jóvenes, es de que la ley, el decreto 90-2005, ya tenía años de entrar en vigencia, de estar de forma obligatoria su cumplimiento. Pero la sustitución del documento de identificación se fue haciendo de forma paulatina, escalonadamente, hasta el 2010, cuando ahí sí, hasta aquí, suficiente tiempo. Y se hace en este caso oficial ya la, la inutilización del documento de la cédula de vecindad como documento de identificación y que a partir de esa fecha, ese año, únicamente iba a servir el DPI, ¿verdad? Es más, muchas personas posiblemente hubieran estado en mi situación. Los que cambiamos en el 2009, 2008, ya tuvimos que hacer nuevamente sustitución, una renovación del DPI, ¿verdad? Y ahora hasta el 2028, 2029, 2030 en algunos casos. Otros todavía en este caso que lo hicieron luego tendrán hasta el 2031, 2032. Entonces, bien, lo interesante de este punto es de que la regla general en nuestro país es que nuestro sistema es sincrónico, o sea, no hay otro. No podemos decir que hay una dualidad de sistemas, no, es uno solo, es un sistema sincrónico. La ley cobra vigencia el mismo día en todo el territorio nacional. Ahora bien, hay ocasiones por cuestiones de no solo administrativas, sino formales, sino también así de distribución, algunos de informático, o X motivo, ¿verdad? Que los derechos o las obligaciones que se establecen en la ley se van a ir creando paulatinamente, ¿verdad? Conforme se van dando los mecanismos administrativos para poderlos realizar. Y vean, les digo, lo interesante de todo este proceso es que hasta la fecha, el tema de enrolar a la persona junto con su empadronamiento, ¿verdad? No lleva más de unos 2 años y medio de forma directa. Antes, en este caso, le dan el documento personal de identificación a uno y había una oficinita del Tribunal Supremo Electoral y posiblemente uno ya estaba empadronado porque ya habían hecho su empadronamiento con su cédula de vecindad, pero había que hacer una actualización para que ahora apareciera el CUI, que es lo revolucionario del Código Único de Identificación, ¿verdad? Entonces vamos a esto. Paulatinamente van a ir cambiando y han cambiado las situaciones. Es más, ahora, por ejemplo, la renovación o reposición de TPI realmente es casi inmediato, ¿verdad? Yo sigo insistiendo en que todavía no podemos decir que es igual que la licencia porque no lo están dando el mismo día. Pero usted hace el trámite el lunes, por ejemplo, lo hizo hoy, su licencia, su documento personal de identificación, mañana mismo le cae el mensajito que ya está para entrega, posiblemente por la tarde, y se lo entregan el mismo día mañana o el día miércoles, ¿verdad? A excepción que tenga algún inconveniente muy formal, se va a dilatar más, pero de lo contrario, es 24 horas
en este caso a lo sumo 36, exagerando, ¿verdad? Exagerando, ya usted tiene su documento de identificación. ¿Qué sucede? Lo que ocurre es que en nuestro país no podría ser el sistema de vigencia sucesivo porque tampoco tenemos tanto territorio y por razón de distancia sería ridículo ir aplicando un sistema sucesivo si tampoco es que tenemos tanto territorio y la ley fácilmente puede aplicarse de forma directa y solo algunos aspectos de carácter administrativo se pueden decir alargando o haciéndolo paulatinamente. Es más, por ejemplo, si lo platicamos jóvenes, vean el tema del documento personal de identificación del menor de edad. Si ustedes leen la ley del RENAP, hay un documento, se creó un documento para menores de edad. Casi vamos a lograr ya, imagínense, desde 2005, casi vamos ya 20 años, falta un año con meses para los 20 años y aún se está intentando implementarlo, ¿no? Lo último que escuché en este caso es que como no se había creado el reglamento para el documento personal de identificación de los menores de edad, aún se está contemplando el color, tamaño, datos de identificación, etcétera. Pero yo siempre insisto, y lo dije en algún momento cuando me tocó hacer un análisis sobre este punto, que es una dualidad de documento de identificación. El menor de edad, en primer lugar, ni siquiera necesitaría un documento de identificación porque su documento es su certificado de nacimiento, en el cual ahora sí ya incluye el código único de identificación, que ese numerito, ¿verdad? Mágico de 4 primeros cifras, luego 5 cifras y luego otras 4 cifras, es el que nos identifica y nos hace distintos como ciudadanos, como personas en nuestro país, ¿verdad? Entonces, la verdad es que vendría siendo y por eso creo yo que todavía sigue en discusión, porque no es un gasto barato hacer un documento de identificación. Es evidente que lo más seguro que sea como el primero que no lo cobren en la reposición y sustitución, sí, pero implica un gasto a las arcas públicas muy fuerte. Y con el hecho de que, por ejemplo, hasta los 7 años, según entendí, 7, 8 años, si no me equivoco, solo les van a poner el documento de identificación con su CUI, no va a haber foto, no va a haber rasgos biométricos, porque es evidente que los niños van a cambiar una infinidad. Sí lo he visto con mi hijo, y tiene 3 años en este momento, y de lo que ayer mi esposo me estaban viendo unas fotos, ha cambiado totalmente, ¿verdad? Entonces, físicamente cambian mucho. Entonces, sería, siento yo, un gasto excesivo y a veces posiblemente esté irracional, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde sí son creados este tipo de sistemas? Cuando el territorio es extenso y que, ahora sí, no es factible que inicie y cobre vigencia el mismo día, el mismo tiempo, porque es más efectivo que vaya cobrando de forma paulatina su ejercicio. Entiéndase, por ejemplo, sistemas sucesivos se utilizan en Brasil, ¿verdad? Es una cantidad increíble de distancia, de territorio. México, pero México lo hace de distinta forma. México sí tiene los dos sistemas, pero porque es una federación, ¿no? Entonces, en algunos estados la ley es sincrónica y la ley de carácter federal es sucesiva, ¿verdad? Se va adquiriendo conforme se va aplicando. Entonces, depende mucho el estado, porque, por ejemplo, Estados Unidos también es un estado federado, un conjunto de estados unificados y que se presentan así a nivel internacional, y ahí sí cobra más importancia el tema sucesivo, ¿verdad? Y ahí todavía es más específico, porque en los Estados Unidos, aparte de que se hace de forma sucesiva, no se hace a nivel general de todo el estado, ¿verdad? De cada estado de forma independiente, sino generalmente se va haciendo en ocasiones hasta por regiones, por ciudades. Ahí sí es bien directo en ese sentido cómo va a cobrar vigencia.
Y recordemos que también ahí, pues cada un estado tiene su propia constitución, entonces solo lo significa una constitución general, pero que siempre ha aplicado la ley de carácter sucesivo, ¿verdad? Por razones de distancia, y ahí generalmente es por razones de interés más que de distancia, ¿verdad? Es muy el tema de interés. Por ejemplo, ahorita que ustedes han visto este tema migratorio que está afectando a la media a Estados Unidos, ¿verdad? Miren, es increíble, o sea, leyendo algunos informes no oficiales, aún todavía no son oficiales. Los informes oficiales todavía no recaban la cantidad increíble de gente, pero los informes no oficiales, en los últimos 15 días, calculan que han entrado a Estados Unidos ilegalmente entre 600 y 750,000 inmigrantes. Los informes oficiales dan entre 150 a 200,000 personas. Pero miren, o sea, es una cantidad increíble de gente, ¿verdad? Increíble de gente. ¿Qué es el problema? No es el tema de cuánta gente está llegando a Estados Unidos, ¿verdad? Es el tema luego ya migratorio, el tema social, de qué va a vivir estas personas, ¿no? O sea, qué van a comer, ¿no? Dónde van a pernoctar. Pero bueno, ese será un tema luego de más plática luego. Como les decía, el tema sucesivo, ¿verdad? En este caso, un sistema que se aplica por razón de distancia en nuestro país sería contraproducente, pienso yo. O sea, por eso es que en nuestro país se utiliza el sistema sincrónico. Dentro de ese punto también, ¿verdad? Es de decir que, por ejemplo, por razones directas y muy propias de la misma doctrina, la vigencia siempre, la regla general es que su vigencia sea indeterminada. Se sabe cuándo inicia su vigencia, no cuándo va a finalizar, ¿verdad? Esa es la regla general. Hay excepciones. Si ustedes se recordarán cuando veamos el proceso de creación de la ley, ¿cuáles son esas excepciones? Generalmente es cuando hay una vigencia determinada y los decretos o las leyes creadas con vigencia determinada generalmente van enfocadas en decretos de emergencia, ¿verdad? En aquellos que van a venir a sustituir a todos los aspectos de carácter regulatorio de forma ordinaria y que va a intentar paliar de una u otra forma la emergencia que se está viviendo. Entiéndase, lo hemos visto mucho, lo vivimos en la época de pandemia, habían acuerdos gubernativos, habían decretos que cobraban vigencia este día y tenían vigencia por 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les digo, la regla general es que la ley no tenga fecha para cuál se establece su finalización. Excepciones, generalmente los acuerdos de emergencia, los decretos de emergencia, que sí se establece la fecha cierta en dónde inicia y dónde va a finalizar, ¿verdad? Como les decía yo en clase el semestre pasado, aquí en Guatemala, en el tema del fin de la vigencia, hay un error constitucionario ya por costumbre que cometemos los juristas y es la mala utilización del concepto derogación y abrogación. La derogación, en este caso, comúnmente se establece como una supresión parcial de una ley. Pero en nuestro país, en este caso, a ello se le llama reforma. Y está bien dicho en virtud de que también es una forma, un sinónimo que la misma doctrina contempla. Pero lo equivocado que utilizamos es que decimos o indicamos que cuando una ley pierde vigencia, se suprime totalmente, se ha derogado. La palabra o el concepto de derogación va encaminada a una supresión parcial. Y el concepto claro, el concepto correcto sería una abrogación, es cuando se suprime totalmente la ley. Pero vean, yo soy bien sincero, se los he dicho posiblemente en varias oportunidades. Escuchar a un jurista hablar de una reforma y un decreto derogado es muy común. Es más, hasta nosotros tenemos esa costumbre. Y escuchar a un jurista hablar de una derogación y una abrogación no es común. Solo que en este caso utilice correctamente los conceptos y que, pues en este caso, sea realmente muy, muy disciplinado, por decirlo de esta forma, en su vocabulario jurídico.
De lo contrario, ya es muy común hablar de la derogación y la reforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Siendo sinceros, en realidad, aunque estamos equivocados en la forma en la cual nos dirigimos en este concepto, se ha enraizado tanto en nuestro gremio, en nuestro ámbito jurídico, que ya se utiliza indistintamente, ¿verdad? Y por tal motivo se ha sido permitido, ¿verdad? Entonces yo les digo, si ustedes quisieran utilizar derogación una ley derogada, el concepto derogado, para una supresión total, ya es aceptado completamente. Y si hablamos de una reforma, estaríamos hablando de una modificación parcial. Si quieren hablar más técnicamente, derogación y abrogación, ¿verdad? Y voy a enfocarme como este punto final en tratar un poco tiempo este punto. Normalmente, jóvenes, en todo Estado de Derecho, las leyes se reforman parcialmente, es decir, que la ley no pierde totalmente su vigencia, sino ciertos artículos dentro de la misma sufren una reforma, o sea, se suprime parcialmente. Eso es lo más común en todos los estados de derecho. Lo menos común es que pierda su vigencia totalmente, que se suprima la ley, que es la famosa abrogación. ¿Qué ocurre? Sí, también ocurre, ¿verdad? Pero debe en este caso ocurrir cuando ya una nueva ley la ha superado, perdón, y en este caso asimila los mismos derechos y obligaciones y los recopila adecuándolos a la realidad. Ejemplo claro, la ley de cédulas de vecindad y ahora la ley de registro nacional de las personas. Esta ley de las cédulas se abrogó, ya no tenía importancia esta. Pero, ¿qué sucede? Si ustedes recuerdan, y ahí es donde vamos uniendo puntos, y por eso les digo, es tan importante haber entendido los puntos anteriores. Cuando veíamos fuentes del derecho, si ustedes se recuerdan, jóvenes, había una fuente que sirve como base para la creación de nuevo derecho, las fuentes históricas. Las fuentes históricas son todas aquellas normas jurídicas que en un tiempo determinado tuvieron vigencia, pero la pierden y sirven como referencia para una nueva. Entonces, todas las leyes abrogadas van a servir como fuentes históricas y que en este caso van a crear posiblemente nuevas normas jurídicas, ¿verdad? Bueno, por la hora se me fue el tiempo. Me quedo hasta acá, queridos jóvenes. Nos vemos la siguiente clase y ahí con ustedes, pues ya. Ahorita voy un poco desfasado porque en esta clase que me toca con la sección G, ya voy a la siguiente clase, pero una clase de diferencia no es mayor. Es más, con ellos creo que no los voy a verlos a ustedes y yo no lo voy a ver la semana, algo así está el programa por el tema de los exámenes. Qué gusto haberles saludado, jóvenes, qué gusto haber iniciado esta semana con ustedes, a seguir echándole ganas a nuestro trabajo, a nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro país que tanto nos necesitan de todo este conflicto que estamos viviendo, ¿verdad? De una u otra forma, una incertidumbre total de muchas cosas. Pero yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo siempre he dicho, todo inicia por nosotros, por nuestra voluntad, con Dios, el creyente de Dios, con la bendición y gracia de Dios. Y insisto en este punto, ¿verdad? Trabajen para ustedes, trabajen para su país, trabajen para su familia y vamos a ir mejor en este camino, ¿verdad? Un abrazo, queridos jóvenes, que estemos muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.